Les doy un cordial saludo a todos, espero todos se encuentren bien del temeroso virus que anda por todo lado matando a todo el mundo. Y pues bueno, los que me siguen y me conocen ya saben que todo esto del virus y las cuarentenas es parte del nuevo orden mundial y la globalización. Y en los videos anteriores hemos aprendido dónde se originó todo esto del nuevo orden mundial y cómo lo han estado llevando a cabo durante muchos años. También hemos aprendido cómo han utilizado el coronavirus y las cuarentenas globales para someter a toda la población mundial a las nuevas leyes dictadoras del nuevo gobierno global. En este próximo video que vamos a hacer, hablaremos de la segunda ola y el caos que se avecina y cómo prepararnos para ello. Entonces, empecemos. Primero que todo, si recordamos, hace unos meses se nos habían cancelado a todos en nuestros propios hogares, quitándonos nuestras libertades y derechos, todo para supuestamente protegernos a nosotros y a los demás en cuanto al estúpido virus. Ahora, la meta principal del confinamiento obligatorio era que colapsara la economía global, y pues mediante tener a la gente encerrada en sus hogares, sin poder salir a trabajar ni a producir, pues colapsó casi el 70% de la economía mundial. Se estimula que más de 400 millones de personas perdieron sus empleos durante esos 3 meses de confinamiento. En otro video les explicaré por qué no colapsó al 100% la economía global. Pero el gran problema de los globalistas en sí fue que el presidente Donald Trump se opuso a obligar a la gente de Estados Unidos a que se mantengan en cuarentenas obligatorias. Debo recordarles que Donald Trump no es globalista, sino nacionalista o patriotista. Y de esta manera, él no permitió que colapsara el dólar y la economía americana. Y por esta razón fue que no colapsó la economía global. Pues para que colapse la economía global, primero tiene que colapsar el dólar y Estados Unidos. Ahora, el otro grande problema de los globalistas fue que con la llegada del verano se desapareció el coronavirus del planeta, pues las personas dejaron de tener los síntomas de los resfriados y las gripas, y el único lugar donde el virus seguía activo o sigue activo a un 100% es en la televisión y todos los medios de comunicación. Y pues eso se debe a que los globalistas controlan los medios de comunicación y necesitan mantener a la gente con miedo de que el virus todavía está activo matando a gente, en lo que comienza la otra temporada del invierno. Entonces es cuando las personas comenzarán con los síntomas de la gripa y los resfriados, y es entonces cuando se azotará la llamada segunda ola, la cual nos pondrá nuevamente en una cuarentena mucho más fuerte y rigurosa que la primera. Y esto es exactamente lo que la gente no sabe ni esperan. En estos momentos los gobiernos globalistas de este mundo nos han dado una pequeña esperanza al dejarnos salir del confinamiento y a realizar ciertas labores y abrir ciertos sectores. Y debido a este lento proceso de reabrir ciertos sectores y dándonos pequeña libertad con condiciones, pues la gente se ha ilusionado de que las cosas van a mejorar poco a poco y que todo va a volver a la normalidad. Y pues lamento informarles que no será así. La vida que estábamos acostumbrados a tener, llena de libertad y con derechos, de poder viajar donde queramos, ir a bailar con nuestros conocidos y pasar tiempos agradables con nuestros amigos y seres queridos y tener cualquier clase de entretenimiento, esa clase de vida se ha terminado. Cuando se azote la segunda ola, volveremos a las cuarentenas obligatorias y les aseguro que esta vez será más estricto y más riguroso que la primera.
Y después de ello será solamente cuestión de tiempo para que colapse el resto de la economía global y entremos en un caos mundial como el que nunca habíamos imaginado haber vivido. Pero bueno, vamos a las pruebas de todo esto. Pues para creer en todo lo que se dice, se necesitan las pruebas. En este primer video veremos las pruebas de la segunda ola del coronavirus que se avecina. Los Centros para el Control de Enfermedades confirmaron hoy que un brote de coronavirus en el próximo invierno puede ser todavía peor que el que estamos viviendo ahora. Y esta tarde, el presidente Trump inició su rueda de prensa con un intento por minimizar esa advertencia. Acusó al diario The Washington Post de haber citado mal la información, pero el doctor Redfield, director de los CDCs, confirmó después que ese segundo brote efectivamente puede ser más complicado porque puede coincidir con la temporada de la influenza. Armado con todo el equipo. Empecemos por el principio del siglo pasado. Y es que en el programa de Historia de las Pandemias os contamos que en la mal llamada gripe española no fue la primera ola, la de 1918, sino la segunda del 19 al 20 la que resultó ser más mortífera. ¿Podría repetirse esta situación el próximo otoño? Vamos a verlo. Hola, Yamir. Tú eres uno de los expertos que está modelizando la pandemia. ¿Contáis en vuestros modelos con una segunda ola? Sí, lo más probable es que haya una segunda ola, a menos que cambie absolutamente la biología del virus, que por ejemplo, no lo sé, en el verano el virus empieza a desaparecer, pues que le vaya muy mal el calor, cosa de la cual no hay evidencia científica. He visto en este paper vuestro que pintáis dos escenarios. Cuéntanos, por favor. El primero de ellos es un escenario en el que levantamos las medidas gradualmente, pero no hacemos más nada. Lo que nos dice el modelo es que precisamente podríamos tener esa segunda ola con una alta probabilidad en agosto o principios de septiembre, depende un poco del país y de dónde esté actualmente. Y es una segunda ola que además todavía tiene el potencial de saturar a los sistemas sanitarios. Todavía no tenemos inmunidad, con lo cual pues veremos casi a la casilla de salida. Yamir, ¿cuál es la otra opción que barajáis? La segunda opción que tenemos es combinar esta reapertura con políticas proactivas. Proactiva quiere decir que nosotros salimos a buscar a los infectados. En total tendrías confinado alrededor de 10-12% de la población. Parece mucho, pero es muy poco comparado con el 80 o tener el 80 o el 90% de la población. Creemos que es una solución viable y sostenible. Mega Noticias, reportajes. El repunte de nuevos casos de coronavirus en países que había logrado contener el contagio, como Japón o China, encendió las alarmas. La posibilidad de un rebrote de la enfermedad preocupa y ningún país está libre de ello. ¿Es posible una segunda ola de la enfermedad? Bueno, lo vamos a revisar ahora en el reportaje de Luis Castillo y Manuel Medina. Es el recuerdo de los peores días de la pandemia de coronavirus en China. Un fantasma que aún ronda y que amenaza con volver. Las autoridades han limitado estrictamente las entradas y salidas innecesarias. Asia había logrado contener la enfermedad, pero en los últimos días la curva se disparó. El COVID-19 ha estado aumentando en varias ciudades de Japón. Eso podría atribuirse a un rebrote o, en este caso, una segunda ola. Segunda ola. El concepto no es nuevo. Estas grandes pandemias evolucionan como con una gran ola, pero algunas pandemias pueden darse en olas sucesivas. Una situación que también podríamos vivir en nuestro país una vez que la enfermedad esté más controlada. Como las medidas van a estar más relajadas, podría ser que ocurriera un segundo brote de la enfermedad. Como pudimos notar en estos videos, se nos muestra que la segunda ola del confinamiento por el virus es segura. Ahora repito, con el confinamiento obligatorio, es solo cuestión de tiempo para que colapse el dólar y el resto de la economía global. Ahora, miremos detalladamente cuál sería el escenario si colapsara el dólar y la economía global. Bueno, primero que todo, si colapsa el dólar,
en una sola semana colapsaría la economía global, porque toda la economía global está avanzada en el dólar. Al colapsar el dólar y la economía global, lo primero que sucedería es que cerrarían todos los bancos del mundo. Y eso se debe a que los bancos no tendrían la plata para devolver a sus dueños, pues ya se la habrán gastado toda. Y si estudiamos la historia de la economía, podremos ver que cada vez que colapsa una moneda en un país, lo primero que sucede es que cierran los bancos. Ahora, al cerrar los bancos, la gente se quedaría de repente sin efectivo y en cuestión de un abrir y cerrar de ojos lo perderían todos sus ahorros, sus riquezas, tal como lo muestra la historia que ha sucedido en muchas ocasiones cuando colapsa la economía de un país. Entonces es cuando la gente se lanzaría a las calles a causar toda clase de vandalismo en contra de los bancos y el gobierno, reclamando que se les devuelva sus riquezas y su dinero. Nuevamente sucederá el mismo escenario que ha sucedido y que hemos visto durante la historia cuando colapsa la economía en ciertos países. Después, al de repente las personas quedarse sin efectivo para comprar víveres y cosas necesarias para sobrevivir, se verán forzadas a ir y saquear las tiendas y supermercados para robar las cosas fundamentales para sobrevivir. Esto obligará a los negocios de alimentos, supermercados, gasolineras y casi todo negocio y tiendas a cerrar para proteger sus pertenencias, tal como hemos visto que ha sucedido en varias ocasiones. Luego, en cuestión de unas cuantas semanas, las personas empezarán a padecer grandes necesidades de alimentación y cosas necesarias para sobrevivir, la cual los obligará a salir a las calles tanto a robar y a causar cualquier clase de vandalismo, incluso hasta matar, con el fin de obtener las cosas necesarias para ellos y para sus seres queridos. Luego, con el fin de contener el vandalismo y el caos que se presentan en las calles, los gobiernos del mundo y las Naciones Unidas declararán un toque de queda, un confinamiento obligatorio o una ley marcial, la cual les dará el poder a la policía y a los ejércitos a que salgan a las calles a arrestar, incluso hasta matar a cualquier persona que esté causando el caos y que esté rompiendo las cuarentenas y los toques de queda. Este escenario convertiría a las calles de las ciudades en unos campos de batalla en los cuales sería un peligro salir por cualquier motivo. Bajo este escenario no solamente colapsaría la economía global, sino la entera sociedad humana, pues la gente no solo perdería todo, sino que también serían expuestos a perder hasta sus propias vidas, ya sea por salir a las calles a tratar de conseguir las cosas básicas para sobrevivir o por quedarse en sus casas sin poder salir y sin tener las cosas necesarias para sobrevivir. Sin ninguna duda alguna, este sería un caos global como el que jamás nos habíamos imaginado vivir, y nuestras vidas quedarán en peligro durante todo este espacio de tiempo. Y este mismo sería el caos del cual han hablado todos los expertos de la economía, los cuales muchos le han llamado el holocausto económico más grande de la historia. Y muchos economistas en los últimos tiempos han estado esperando este caos global debido al colapso de la economía mundial. Solo que ahora todo el mundo señalará como al gran culpable del colapso de la economía mundial al famoso coronavirus. A continuación les mostraré un pequeño video que muestra cómo los expertos en la economía
hablan del inminente colapso del dólar y la economía mundial, el cual hemos estado esperando por mucho tiempo. Can I start off by asking you why you think the equity markets are not responding to the stabilization plans that are being introduced around the world at the moment? Because they're absurd. It's buying lots of this stuff. Gold bullion. They can't get enough of gold bullion. India's buying gold bullion. China's buying gold bullion as a way to hedge themselves against these things. This is Warren Buffett toilet paper. Warren Buffett toilet paper here, the U.S. dollar. It's going to zero. The United States will face debt burdens in the future that would make the U.S. look like a third world nation from a public finance perspective. And we are in the process of setting up an economic crisis much worse than the one we think we solved. The currency crisis is coming, Larry. Price. This is going to unleash rampant inflation around the world, rampant confusion in the currency markets, and you're going to have currencies gyrating all over the world. Bond markets are going to start to collapse, and then we're going to have a real problem. And that's why the stock market understands this. They're unleashing a inflationary holocaust, because they don't know what else to do. Well, we would all have a depression, or it's as simple as that. The policymakers all over the world thought that it was best to prolong, basically postpone the problem by injecting this huge amount of stimulus, by printing money and creating inflation. This is the light war. There will not be a recovery. We're going into the greatest depression. People better grow up about it. It's going to crash, and it's going to fall pretty hard because markets are ruled right now by fear. Investors and the big money, the smart money, I'm talking about the big funds, the hedge funds, the institutions, they don't buy this rescue plan. They basically, they know the market is toast. They know the stock market is finished. The euro, as far as they're concerned, they don't really care. My friends, the United States is transitioning from a free nation to a police state. The country as we know it is ceasing to exist on every front. Private central banks took over the United States in 1913. They've used this as an engine of global domination, and now they've basically run up the country's credit card and preparing to bankrupt this nation by design. Here's CNN. Central banks start to abandon the U.S. dollar. There's mounting evidence that central banks have little faith in the greenback these days. Can we blame them? Like they're the good guys and they're just trying to save us when they're the admitted authors of the catastrophe that is now unfolding. And I'm going to cover that information in a moment. Or fiat. Say this, listen. I would say this to everybody who's watching this. This economic crisis is like a cancer. If you just wait and wait thinking this is going to go away, just like a cancer, it's going to grow and it's going to be too late. What I would say to everybody is get prepared. This is not a time right now to wishful thinking the government is going to sort things out. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. Goldman Sachs does not care about this rescue package, neither does the big funds. So actually, what I would actually tell people, I want to help people. People can make money from this. It isn't just traders. What they need to do is learn about how to make money from a downward market. The first thing people should do is protect their assets, protect what they have. Because in less than 12 months, my prediction is the savings of millions of people is going to vanish. And this is just the beginning. So I would say be prepared and act now. The biggest risk people can take right now is not acting. Alessia Rastani, thank you very much for talking to us. Do you dream about the economy at night? I try not to. Yeah. It's impossible to predict the time when confidence will be lost, but it can come quickly. Resorting to buying other paper currencies will not be of much help. When the dollar crashes, most likely the purchasing power of all currencies, since all currencies hold dollars as a reserve, will go down. Listo. Como notamos en este video, los expertos de la economía por mucho tiempo llevan hablando del colapso mundial del dólar y la economía global y el gran caos que esto generaría por toda la tierra habitada. Incluso en una reciente reunión de las Naciones Unidas con un grupo grande de líderes mundiales afirmaron lo siguiente, que la pandemia del coronavirus causaría devastación y sufrimiento imaginables por todo el mundo, con niveles históricos de hambruna que afectaría hasta 1.600 millones de personas. Imagínense.
También los que estudiamos la agenda y los planes de la globalización y el nuevo orden mundial, hemos predicho por mucho tiempo el colapso del dólar y la economía mundial y del caos que se presentaría cuando esto suceda. Y todo esto, por supuesto, sería parte de la agenda del nuevo orden mundial. A continuación, les mostraré un pequeño video donde el famoso escritor Daniel Stulin, el escritor del famoso libro El Club Bilderberg, libro donde puso al descubierto los planes de los globalistas y el nuevo orden mundial, en este video él nos habla un poco en cuanto al caos global que se avecina debido al colapso mundial de la economía y del mundo en general. Y por supuesto todo manejado y orquestado por los globalistas y por supuesto utilizando el coronavirus para llevarlo a cabo. ¿Cómo sobrevivir al venidero colapso del modelo económico mundial? Una hoja de ruta de Daniel Stulin, que como saben es el autor de La verdadera historia del Club Bilderberg y nominado al Premio de la Paz en 2015, entre otras cosas. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, siempre un placer. Daniel, bueno, antes de hablar de muchos temas que tenemos, hoy va a ser corta la entrevista, queremos que nos digas qué está pasando y por qué es que la gente tiene que prepararse, porque ya todo el mundo lo ha anunciado. Una catástrofe económica se viene y tú estás escribiendo esto hace 15 años. No por casualidad, bueno, tienes ya preparada una hoja de ruta para las personas que quieran sobrevivir de esto. Y la información es básica, conocer los procesos que van en desarrollo. Cuéntanos. Primero, no todo el mundo lo entiende o quiere creer lo que está pasando. De hecho, muchos, hasta el momento de que les matan o les llevan a la tumba o los llevan a los campos de concentración, van a seguir insistiendo que todo esto es una locura, que tú y yo somos unos teóricos de conspiración, aunque yo soy doctor de inteligencia conceptual con 24 años de servicio en contrainteligencia militar. De conspiranoico tengo bien poco. Lo que sí que es cierto, hay mucha gente que está despierta, mucha gente se dan cuenta de lo que está pasando solo al mirar a nuestro alrededor. Nos damos cuenta cómo nos han enjaulado la población entera del mundo. 6-7 mil millones de personas están enjaulados en cuestión de semanas con esta pandemia falsa que están llamando para coronavirus. No digo que coronavirus no existe, que desde luego no es una pandemia. Lo que vamos a explicar a la gente en el webinar 3 de junio del año 2020 es exactamente qué está pasando, ofrecer a la gente una hoja de ruta de supervivencia, porque repito, ahora no es cuestión de superar esta bache económica que estamos viviendo temporal, sino es una quiebra sistémica planetaria. Las decisiones ahora mismo son muy fáciles, no morimos o sobrevivimos, y para sobrevivir hay que tener muy claro qué vamos a hacer, qué es lo que está pasando, cómo vamos a llevar a cabo los cambios sistémicos que estamos viendo a nivel político, económico, social, planetario, no solo en Ecuador o solo en Perú o en Estados Unidos, sino esto afecta a absolutamente todos los miembros de la comunidad planetaria, es decir, los 8.000 millones de personas están en una situación que no hemos visto jamás en la historia de la humanidad. No hay ni un ser humano en el planeta Tierra que ha visto algo semejante. Y los que están diciendo que esto es una repetición más suave, más light, un poquito más gruesa de 1929 o 1987 o la crisis de 2008, no entienden o no quieren reconocer. Esto no es una crisis de un sector de la economía, es una crisis sistémica planetaria. En la Gran Depresión, en el peor momento de la Gran Depresión, momento más oscuro, hubo 15 millones de desempleados. En Estados Unidos, hoy, estamos hablando de Estados Unidos, hoy en día hay 42 millones de personas que perdieron trabajo. Y por primera vez en la historia del país, según todos los medios de comunicación, más del 50% de estadounidenses no trabajan. Esto va a tener los mismos efectos coyunturales a nivel planetario. Mejor que tengamos en cuenta la situación política, económica, social, histórica, metapolítica, metaplanetaria, porque, repito, las decisiones que vamos a tomar ahora van a decidir si vivimos y sobrevivimos o si nos morimos. Eso.
Vamos a ver, lo más importante, sobre todo el tema del coronavirus, que nos centramos, todo el mundo habla de coronavirus, si ha sido los chinos, americanos, británicos, de dónde ha venido, de qué laboratorio, si el doctor Fauci es responsable, si Bill Gates, no tiene importancia, porque al final lo que estamos viendo con el coronavirus es como la excusa perfecta para la quiebra planetaria sistémica que se nos viene encima. El modelo económico ha llegado a su fin, no hay dónde expandirse. Y como no hay dónde expandirse, o expandimos al espacio o expandimos a ningún sitio. Como notamos aquí en este video, según Daniel Stulin, el colapso económico y de toda la sociedad humana es eminente. Pero aparte de los economistas y de los estudiantes e investigadores del globalismo y el nuevo orden mundial, hay otra fuente que nos habla y nos confirma de un caos mundial muy similar al que se avecina. Cuando leemos en la palabra de Dios la Biblia, encontramos unos acontecimientos muy similares a los que se avecinan. Por ejemplo, en Mateo 24, versículo del 1 al 3, leemos que mientras Jesucristo se encontraba con sus discípulos en el Monte de los Olivos, días antes de su muerte, ellos le preguntaron a él cuál sería la señal de su presencia y del fin del mundo. Ahora, si leemos Lucas 21, versículo 10 y 11, ahí miramos que Jesucristo les respondió. Dice, y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá gran terror y grandes señales en el cielo. Y pues no existe ninguna duda de que tanto guerras como escasez de alimentos, terremotos, pestilencias como la que ya estamos viendo y viviendo con la pandemia del coronavirus, estas son profecías que se han cumplido, pues son la información que los noticieros nos dan diariamente. Pero a continuación, Jesucristo menciona un acontecimiento que no hemos visto todavía, ni hemos vivido. Lucas 21, del 23 al 26, nos dice, porque habrá gran angustia en esta tierra, y habrá ira contra este pueblo, y habrán señales en el sol, y en la luna, y las estrellas, y en la tierra las naciones estarán en angustia perpleja por el bramido del mar y las ondas. Y los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad que vendrá sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Como notamos aquí, esto es una escena que nosotros no hemos vivido, pues se nos dice que sobre toda la tierra vendrá una época de gran angustia y que las naciones estarían perplejas por el agitado mar de la humanidad y que los hombres desmayarán o desfallecerán por el temor y la ansiedad que vendrá sobre toda la tierra. Y en Mateo 24 describe este periodo como una gran tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio ni volverá a suceder. Aquí en la Biblia se nos habla de un tenebroso caos que sucederá no en un lugar o en otro lugar, sino en toda la tierra habitada al mismo tiempo. Ahora, cuando comparamos estas profecías bíblicas con el caos mundial que se avecina, predicho por los historiadores, los economistas, los gobiernos, las Naciones Unidas y todos los que estudiamos la agenda del nuevo orden mundial, es casi exactamente igual. Entonces, teniendo claro y confirmado que se avecina un caos global, la gran pregunta es, ¿está usted listo y preparado para eso? Bueno, estudiemos de qué manera nos podemos preparar para sobrevivir al gran caos global que se avecina. Y pues, según los expertos en la economía y el nuevo orden mundial, ellos aconsejan
que antes que comience el caos global, lo mejor que podemos hacer es salir de las ciudades e irnos al campo. A continuación les mostraré una parte del reportaje de Daniel Stulin hablando de por qué debemos de salir de las ciudades. Está creciendo el interés por las zonas rurales y suburbanas y la gente se está yendo de las ciudades. Esto lo dijo Daniel Stulin en el webinar, habló muy claro de esto. Y bueno, Daniel, ya para finalizar, ¿por qué se está valorizando la zona rural? Bueno, porque las ciudades están en llamas. Tú estás viendo lo que está pasando en las grandes ciudades. No sé si me estás escuchando, voy a quitar los auriculares. Sí, te estoy escuchando. Las grandes ciudades americanas están en llamas. Lo mismo estamos viendo en Londres, lo mismo estamos viendo en Berlín, lo mismo estamos viendo en París, lo mismo estamos viendo en otras grandes ciudades del mundo. Ya no es seguro vivir en una gran ciudad. Aparte, el abastecimiento de alimentación, una gran ciudad tiene solo de 4 días. Y cuando una ciudad se queda sin comida, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a ser la gente entrando para robar, para matar, para quedarse con las cosas que no son suyas. Y por eso la gente está cambiando, optando fuera, vivir no en las ciudades, sino en las aldeas, pueblos más pequeños, donde la vida tiene más sentido, es decir, en el sentido de que tú puedes comer de la tierra, comer y vía agricultura. Y en el futuro muy próximo nos llega una hambruna. Y yo sé que la gente no lo quiere creer, pero estamos llegando a una época de hambruna. Y si tú vives en las aldeas y pequeñas ciudades, tú puedes comer, siempre puedes comer porque hay mucha tierra. Entonces, esto es una de las muchas razones de por qué la gente está cambiando las ciudades o pensando por aldeas más allá de que también es más seguro y también obviamente es mucho más barato. Pero de todo esto y más hablamos en el webinar. Bueno, como notamos aquí, Daniel Stulin nos aconseja a salir de las ciudades y irnos a vivir al campo. ¿Por qué? Bueno, porque el caos se generará mayormente en las ciudades, ya que estas están sobrepobladas con toda clase de personas, muchas de ellas envidiosas, avarientas y peligrosas, que serán las causantes de los grandes disturbios en las calles. Incluso cuando la gente buena empiece a escasear de cosas necesarias para sobrevivir, también saldrán a las calles a protestar y a rebuscárselas para sobrevivir. Y por último, no olviden que los alimentos de las ciudades escasearán cuando empiece a cerrar todos los establecimientos de alimentos. En sí, todo el caos y la escena espantosa que mencionamos anteriormente se presentaría mayormente en las grandes ciudades. Ahora, cuando volvemos a abrir el mismo libro de Lucas, vemos que la profecía nos muestra algo muy similar. Ahora recordemos que la profecía bíblica de este capítulo 2 tiene 2 aplicaciones: la destrucción de Jerusalén en el año 70 y la del fin de este sistema de cosas. Entonces, la profecía de la destrucción de Jerusalén le decía a los cristianos que cuando vieran a Jerusalén rodeada de los soldados romanos, que los que estén en Jerusalén, que huyeran de ella a las montañas, y los que estuvieran fuera de Jerusalén, que no entraran en ella. Ahora, cuando estudiamos la historia y los eventos bíblicos, encontramos que el ejército romano rodeó la ciudad de Jerusalén en el año 66 era común, y los que estaban en ella no podían salir, incluyendo a los cristianos. Pero de repente el ejército romano se retiró sin ninguna explicación, y fue entonces cuando los cristianos tuvieron la oportunidad de salir de la ciudad y huir a las montañas, haciendo caso a la advertencia que les había dado Jesucristo de que huyeran de Jerusalén a las montañas. Ahora, los historiadores nos muestran que durante ese periodo, durante el año 66, que fue cuando se retiró el ejército romano, al año 70, cuando regresaron, durante ese espacio de 4 años,
hubo una gran tribulación como la cual no ha sucedido según lo que predijo Jesucristo. Y tanto los historiadores, y si miramos los libros de historia, se nos dice muy claramente que en Jerusalén se azotó un hambre tan grande que las madres se comían a sus propios hijos, y la gente se comía la suela de sus zapatos y las correas de sus cinturones, etc. En sí fue una gran tribulación tal como lo había predicho Jesucristo. Y como si fuera poco, para culminar con esa gran tribulación, regresó el ejército romano en el año 70 y destruyó a la ciudad de Jerusalén y se llevó a todos los israelitas cautivos. En sí, los únicos que se salvaron de este gran caos que hubo en Jerusalén fueron los cristianos que hicieron caso a la profecía de Jesús de huir a las montañas. Aunque la gran tribulación predicha en la Biblia aplica mayormente para el día antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, también nos puede ayudar a prepararnos para el caos que se avecina muy pronto. Dentro de poco se azotará la segunda ola y nos volverán a cerrar en nuestras cárceles domiciliarias nuevamente. Incluso no podremos ni siquiera salir de las ciudades donde ya estamos. En este momento, en muchos lugares estamos en cuarentena obligatoria y muchos ya no podemos salir de las ciudades porque no nos permiten. De manera que ya que quedamos encerrados en las ciudades, pues por lo tanto, como no podemos salir de las ciudades, entonces deberíamos de prepararnos para ver cómo sobrevivir estando encerrados en las ciudades. Ahora, en este momento que han permitido reabrir ciertos establecimientos y negocios y que las personas están comenzando a salir y que se nos ha dado una pequeña libertad de poder salir a realizar ciertas actividades, es el momento oportuno para que salgamos a comprar y adquirir todas las cosas que necesitamos para sobrevivir el venidero caos que se avecina. En este caso sería la segunda ola, que nos llevaría al colapso económico y el caos global que ya hemos mencionado. Ahora, como le mencioné anteriormente, no se confíe y no se ilusione de que las cosas van a mejorar y que los gobiernos van a solucionar todos los problemas poco a poco y que vamos a volver a la normalidad y a la vida que llevábamos anteriormente. No se ilusione con eso. Recordemos que los medios de comunicación ya nos han metido en nuestras mentes a que aceptemos la nueva normalidad, si lo ha escuchado, lo cual quiere decir que nos acostumbremos a las reglas y a la nueva vida que estamos llevando ahora mismo, porque esa es la nueva vida normal que viviremos. Recuerde que bajo la nueva gobernación global, todos nosotros perderemos toda la libertad que llevábamos anteriormente, nuestros derechos y libertades, y muy probable hasta nuestras vidas las podremos perder. Por lo tanto, el tiempo para prepararnos es ahora. Ahora que tenemos la pequeña libertad de salir de nuestras cárceles domiciliarias por unos cuantos meses. No espere a que llegue de repente la segunda ola y lo encierre nuevamente en tu cárcel domiciliaria y lo agarre enfocado e ilusionado en las cosas de este mundo sin tener nada para sobrevivir. Prepárese ya con las cosas básicas para sobrevivir. Toda clase de alimentos que no necesiten refrigeración, como granos, frutos secos, vitaminas, minerales, hierbas, especies y toda clase de superalimentos que no necesiten refrigeración. Todos estos alimentos saludables nos pueden ayudar
a mantenernos saludables y fuertes para poder sobrevivir. Ahora, un consejo que les daría a todos es: no mantenga toda su plata en los bancos. Recuerde que si colapsa la economía, lo primero que cerrarían son los bancos, y eso lo dejaría sin ninguna clase de efectivo. Si tiene efectivo disponible, lo ayudará a sobrevivir por un periodo de tiempo. A largo plazo, el efectivo en sí no le servirá de mucho, porque recuerde que al colapsar la economía global, todas las monedas del mundo dejarán de tener valor. Y a la élite introducir la nueva economía digital no le servirá de nada la plata física. El otro consejo que le daría es que si pueden comprar o invertir en oro o plata, sería la mejor inversión que podrían tener, porque al colapsar la economía global, recuerden que el oro y la plata quedaría como la única moneda oficial. Y a largo plazo, pues tendrá mucho valor. Por eso les aconsejo, no tengan toda su plata en los bancos, compren oro y compren plata. También es importante que se prepare espiritualmente y busque a Dios y se apegue a Él. No busque a Dios solamente cuando empiece un caos o una tragedia en el mundo o en tu vida. Puede que Dios ya no esté disponible cuando lo busques por interés y termines quizás perdiendo tu propia vida. Pues recuérdate que todo esto son profecías bíblicas que se tienen que cumplir, y estas profecías nos llevarán al fin de este mundo y al comienzo del nuevo mundo. Sí, del paraíso que Dios nos prometió, en el cual viviríamos para siempre aquí en la tierra. De manera que no se concentre ni se confíe en la esperanza de este mundo y las promesas falsas que le dan todos los gobiernos. No se confíe de ello. Tu vida y la de tus seres queridos dependerán de que te prepares ya, antes que sea demasiado tarde. Que no le suceda como los judíos del primer siglo, que después de que se fue el ejército romano, se confiaron de que la situación supuestamente se había arreglado, y cuando menos esperaron, se azotó la gran tribulación en la cual murieron miles de judíos por no hacer caso a la advertencia de Jesús. Los cogió a todos completamente desprevenidos. Recordemos que todos estos grandes acontecimientos que se avecinan son profecías bíblicas que nos llevarán a los tiempos finales de este mundo, y la Biblia nos aconseja que cuando veamos suceder estas cosas, que levantemos nuestras cabezas, porque nuestra liberación se acerca. Y también nos dice que recordemos que el día del fin está muy cerca cuando comencemos a ver estas cosas. De manera que preparémonos desde ya, tanto con las cosas básicas para sobrevivir que necesitemos, y una conciencia sana y tranquila, cifrada en la esperanza en el nuevo gobierno y el reino de Dios que nos da nuestro Creador Jehová Dios. Porque en un abrir y cerrar de ojos, este mundo donde vivimos colapsará, y todo lo que tendremos lo perderemos. Y con lo único que nos quedaríamos es con lo que tenemos para sobrevivir y con la esperanza que hayamos cifrado en el reino de Dios. Y eso es si te preparaste para ello. Bueno, espero que este video les ayude a prepararse para el futuro que se avecina. Cualquier pregunta, cualquier duda al respecto, por favor déjenme saber. Y si desean, pueden suscribirse a mi canal de YouTube y darles un like. Y pues muchas gracias a todos y nos veremos muy pronto.